Si el león pudiera hablar, no lo podríamos entender. He puesto esta foto antes en la página de Facebook y mucha gente ha empezado a preguntar por qué no, si habláramos el mismo idioma podríamos entendernos, no habría ningún problema. Esta frase la escribe Wittgenstein. Recordemos que Wittgenstein se hizo famoso por un libro que se llamaba El Tractatus, y es un libro en el que intenta hacer un lenguaje muy formal, intenta analizar el lenguaje humano de manera muy formal y termina generando una rama analítica del lenguaje que ha ayudado mucho a la lógica, al lenguaje que hoy hablamos con los ordenadores, tablas de verdad que todos ahora hemos visto en lógica, en informática, etc. Fue un libro, una de las mayores contribuciones a la filosofía del siglo XX. Wittgenstein, al cabo de un tiempo, después de esta defensa de los lenguajes formales, después de toda esta formalización, volvió a escribir un libro, mejor dicho, dejó por escrito ciertas reflexiones que después se editaron en un libro que se llama Investigaciones filosóficas. En estas reflexiones aparece esta famosa frase que es la de si un león pudiera hablar, no lo podríamos entender. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice Wittgenstein es que al final lo importante no es tanto el lenguaje como cómo lo utilizamos y las relaciones que tenemos a través de ese lenguaje. Lo que él llama los juegos del lenguaje. Estos juegos del lenguaje son las formas en las que los seres humanos usamos ese lenguaje más allá de la lógica. Evidentemente, si yo ahora digo que me van a llover críticas por este vídeo, nadie espera que me empiecen a llover agua, que sea crítica, ni nada por el estilo. Todos entendemos que es un juego del lenguaje. Contar chistes es un juego del lenguaje. El que ya ahora empezara, como muchos youtubers, de dale a me gusta, dale a suscribir, comparte con tus amigos, comenta, es un juego del lenguaje que se ha creado en Facebook y en el que yo personalmente me he visto que no me gusta participar. Y tenemos juegos del lenguaje, pero fijaros que con las personas que tienen mucha más edad que yo, me cuesta entenderme muchas veces porque hay juegos de su lenguaje que yo no entiendo. Y a mis alumnos hay a veces que cosas que yo les intento explicar con mis juegos del lenguaje no los entiende y me tengo que adaptar al suyo. De manera que los juegos del lenguaje lo que nos permite realmente comunicarnos, por muy formalizado que esté el lenguaje, tenemos que jugar a la misma situación comunicativa para poder entendernos. De hecho, muchos errores de comunicación que vemos en grupos de WhatsApp es porque estos juegos no se permiten desarrollar bien. Tengo la suerte de que en esta página me está viendo gente de España, que es donde vivo, me está viendo gente de Argentina, gente de México, gente de Colombia, y cada uno, en cada región hay juegos del lenguaje propio. Por ejemplo, la palabra coger en España no significa nada, y yo puedo coger un autobús cuando voy a algún sitio y nadie me mira raro. Sé que hay sitios en Latinoamérica donde esta expresión suena mucho peor y algunos estarán incluso ya con la risilla. ¿Todo esto por qué? Porque son juegos del lenguaje, palabras que diferentes. Pues imaginaros cuánto más no sería con un león que está en la selva. Un león, su casa no tiene 4 paredes, no tiene techo, no sabría lo que es un grifo, yo sería comida. Entonces serían juegos del lenguaje que no podríamos terminar de entendernos. Y para llegar a un entendimiento y llegar a juegos del lenguaje en común entre el león y yo, no sería solamente que el león hablara mi mismo idioma, sino que tendría que pasar muchísimo tiempo de jugar con el lenguaje entre los dos y al cabo de mucho tiempo igual podría llegar a entenderme. El lenguaje no funciona como en Disney, que un animal de pronto empieza a hablar y nos vamos a entender, porque no solamente es el lenguaje lo que comunica, sino cómo lo usemos y cómo tratemos de entendernos entre nosotros.